amigos, feliz jueves, tengan todos ustedes bienvenidos a Un Mundo de Economía. Hoy jueves 7 de diciembre 2017, como siempre ya preparados para llevarles esta nueva entrega. Fidel, ¿cómo estás tú? Bien, Darcy, gracias a Dios. Alabado amigos, sea Dios. Sí, bienvenidos sean todos. Hoy jueves, como solemos hacer, vamos a tener un diálogo bien interesante con un economista amigo muy avesado, quien es articulista ciertamente del diario El Nacional de Venezuela, de Caracas, y que publica unos análisis realmente importantes. Con él vamos a estar hablando sobre la situación de la crisis económica venezolana del momento, que está, por cierto, sin salida a la vista. Me refiero a la crisis económica venezolana, sin salida. Ese es nuestro Fidel, tema. Y aparte de la crisis económica, pues lo que desata como crisis en lo social, en lo humano, en lo almático, vamos a decirlo así. Nada más y nada menos nos acompaña en este mediodía el economista Pedro Morales, como lo dijo Fidel. Él es profesor de la UNED, es el presidente de la Asociación de Profesores de la UNED, APUNED, y un excelente articulista en el diario El Nacional. Artículos que no solamente contemplan el contenido económico, sino lo hace transdisciplinario cada tema que trata, porque tiene su contenido sociológico, psicológico, filosófico, que es tan importante. De verdad, colega, bienvenido a Un Mundo de Economía. No, gracias por esta invitación nuevamente a tu programa. Me siento muy orgulloso de siempre compartir con ustedes y con su audiencia tan importante. Una audiencia que crece cada día más. Sí, afortunadamente, porque el tema económico es relevante y es protagónico en cada uno de nosotros como agentes económicos que somos. Pedro, Venezuela actualmente está viviendo la peor de sus crisis en toda su historia republicana y la peor crisis que haya habido en América Latina. Sí. Problemas que se nos hacen ya tan cotidianos y que convivimos con ellos, como es la escasez, el desabastecimiento, la hiperinflación, el colapsamiento en el sistema de pago, ya no hay efectivo y párese de contar, nos tienen agobiados día a día. ¿Por qué llegamos a todo esto? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué llegamos aquí a donde estamos? En esta situación que, como lo dijo Fidel y se intituló la temática, crisis económica aquí en Venezuela, que no se le ve una salida a la vista en el corto plazo. Sí, dos cosas que quiero rescatar de esta introducción. Una, en efecto, es decir, lo que hemos estado padeciendo, porque es un padecimiento en los últimos 18 años, ¿sí? Ha sido consecuencia de una política económica insensata, incongruente, contradictoria. Ahora, insensata, incongruente y contradictoria en términos o teniendo como referencia lo que debe hacerse desde el punto de vista económico. ¿Bien? El deber ser. El deber ser, correcto. Entonces, en nuestro caso, y es el otro aspecto que quiero resaltar porque lo planteaste también, nosotros cuando hacemos el análisis, y eso compartimos, estamos en el mismo equipo, hacemos un análisis tratando de ser lo más objetivo posible, aunque esto de economía es difícil ser objetivo, pero no obstante documentarnos desde cualquier área del saber o todas las áreas del saber, de tal manera de que no se confundan los planteamientos, los análisis y críticas como que estamos en un bando u otro. Exacto. Eso es muy importante. Que hay parcialización política. Sí, entonces por ahí quiero comenzar, porque esa incongruencia, esa insensatez nos está llevando definitivamente a una situación, nos ha traído y nos va a seguir llevando a una situación cada vez más crítica, más agravada, porque lamentablemente no se está haciendo nada para cambiar esa tendencia. Ni el mismo gobierno a través de su política, ni tampoco, y eso también hay que decirlo, y yo aprovecho esta instancia para también comunicarlo. Por ejemplo, nosotros tenemos gobiernos estadales, ¿sí?, que hasta los momentos, y me podrán corregir ustedes, yo no he visto desde los gobiernos, por ejemplo, del Estado Táchira, una propuesta de plan económico para el país, porque es necesario. Yo aprovecho esta instancia para hacer un llamado de que es necesario desde los estados, bien, por ejemplo, el Estado Táchira, donde hay excelentes profesionales, en Mérida, que tenemos colegas, no solamente economistas, claro, donde es necesario y fundamental presentar una propuesta
una propuesta al país económica de lo que debe hacerse para poder cambiar esta tendencia, porque no se está haciendo nada. Uno revisa, por ejemplo, las atenciones, lo que están haciendo los diferentes estados, para no decir el gobierno nacional, y por supuesto, como que enfocan las baterías para atender las necesidades cotidianas, rutinarias y de supervivencia al venezolano, porque estamos en una situación de supervivencia. Nivel de supervivencia que cuando uno está en ese nivel no piensa, uno quiere solventar su realidad. Pero entonces nos quedamos ahí y entonces se pierde tiempo, se pierden recursos, se pierden oportunidades y se retrasan las medidas urgentes y necesarias que tienen que realizarse de inmediato. Ayer me preguntaba, permítame decirle, me preguntaba un colega, el profesor Fernando González, mi colega en Napune, me decía, profesor, ¿qué debe hacerse? El elemento central es ese tipo de cambio mentiroso, falso, de 10 bolívares por dólar, es el que genera la distorsión total. Así es. Y vamos a dejar una pregunta al aire, Pedro, porque dijiste algo muy importante. Es verdad que la situación venezolana es caótica y terrible. Y pareciera, Pedro, que la política del gobierno, porque no se explica cómo no se toman las decisiones que deben tomarse, pareciera que la política del gobierno es precisamente crear esta situación. Sí. Y por eso es que no se percibe una solución al frente, porque evidentemente para solucionar la situación habría que producir un cambio político profundo. Sí. Me gustaría plantear tu opinión al regresar nosotros. Bien, amigos, vamos a cumplir con una primera pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía. Así que todos muy atentos, no se aparten, por favor. Bien, amigos, continuamos en Un Mundo de Economía en este mediodía de jueves. Estamos conversando con el economista Pedro Morales, articulista del Nacional, profesor de la UNED. Estamos hablando sobre la crisis venezolana sin salida a la vista. Pedro, había quedado abierto el tema al cerrar el segmento anterior. Uno en este país, sobre todo los profesionales, no nos explicamos cómo es posible que el gobierno nacional no tome las medidas económicas profundas, estructurales, para corregir y combatir las distorsiones que están generando toda esta situación de caos económico en el que hemos caído. Uno no se explica eso, porque va en contra de lo que la ciencia económica dicta y va en contra incluso del sentido común, de manera y de la lógica. De manera que entonces hay quienes pensamos que esto es intencional y que el gobierno está ejecutando una política inflacionaria para crear este caos con algún fin, evidentemente. ¿Qué opinas tú al respecto? Sí, tomando como referencia al profesor Montoya, una crisis deliberada e inducida, es decir, es a propósito. Pero claro, debemos también estar muy conscientes que dentro de esa política del gobierno hay objetivos precisos, claros, que ellos siguen al pie de la letra o quieren alcanzar al pie de la letra. Y esa es nuestra responsabilidad también. ¿Cuál es el modelo estratégico que ellos siguen? Porque, por ejemplo, respetada colega, está la teoría cuantitativa del dinero, una teoría que explica la relación entre dinero e inflación. Y observamos, por ejemplo, que el gobierno, mientras que, fíjense la contradicción aparente, mientras que lanza una masa de dinero al sistema, por otro lado restringe la cantidad de dinero que también, el dinero efectivo. Bien, entonces en lugar de favorecer o controlar la inflación, lo que se genera es una mayor especulación, porque todo, absolutamente todo necesita dinero para hacer transacciones. Pero en nuestro caso, entonces pareciera, e incluso lo pudiéramos demostrar en otra reunión, en otra conversación. Claro que sí, está preciso que la intención del gobierno es utilizar lo económico para manipular lo político y llegar a objetivos electorales, ¿sí? Porque es decir, ¿qué hace? Cuando las elecciones pasadas mostrábamos números, demostrábamos de manera contundente cuál era la explicación de por qué se habían dado los resultados nacionales que eran contradictorios. Cuando usted tiene más de 10 millones de venezolanos que tienen el carnet de la patria, bueno, usted puede hacer y deshacer y manipular esa intención. A esos 10 millones. Claro. ¿Dónde entra la criptomoneda que está proponiendo el gobierno? Un país creando una criptomoneda. Es algo más de lo mismo. ¿Es el primer país que crea una criptomoneda? No, Okay. no, pero
En todo caso es dinero. Estamos hablando de dinero. Criptomoneda es dinero que se utiliza para hacer transacciones, pero como todo dinero, respetada colega, usted lo sabe, un dinero debe tener un respaldo, tiene que estar sustentado en la producción de bienes y servicios. Claro. Si eso no está sustentado, el dinero se llama inorgánico, llámese físico. Y genera inflación. Por supuesto. Entonces aquí se quiere respaldar este dinero virtual, que lo llaman, ¿cómo es el Petro, ¿cierto? En función de la cantidad de oro que pueda producirse en el país. Una cuestión completamente también contradictoria. Es decir, es más de lo mismo que va a generar más inflación, pero también que los venezolanos, sí, pero que los venezolanos se entretengan en buscar entonces podemos decir, bueno, sin duda alguna el incontrolado y responsable despilfarro del ingreso petrolero, tanto en la administración del presidente Chávez como en la administración del presidente Maduro, las sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos al gobierno, también tenemos que, bueno, el único flujo contante y sonante por parte de exportaciones petroleras de la refinación del petróleo en filiales en los Estados Unidos que tiene PDVSA, Citgo, se encuentran también en una situación de flujo de caja muy deprimida. Y lo más importante, los compromisos de deuda que tiene que hacer el gobierno, tanto en 2007, que no los hizo completo, y de mayores proporciones, tanto en lo que es pago de intereses y amortización a capital para 2018, podemos decir, Pedro, que el gobierno se encuentra contra la pared, y de ahí el surgimiento y la propuesta de la creación de un sistema de criptomonedas. Es una cortina de humo, es decir, es entretener a los venezolanos en algún mecanismo para subsistir. Ya se van a presentar en nuestro país ese auge de las personas en tratar de entrar al mercado. A minar. Sí, a minar. La famosa minada. Por supuesto, hay monedas a nivel mundial que desde el 2009 vienen operando, por ejemplo el Bitcoin, ¿cierto? Una moneda, ¿sí? Una moneda que permite hacer transacciones, compra y venta, pero que tiene una confiabilidad, tiene un respaldo, repito, en bienes y servicios, ¿sí? Que son los que realmente le dan el dinero su característica de orgánico, y usted mejor lo sabe. Claro. Así son las cosas. Bueno, amigos, tenemos que hacer un corte, nos vamos a ir con el petro en la mano y ya venimos para seguir analizando el tema de la crisis venezolana sin solución a la vista. Ya venimos. Continuamos con más de Un Mundo de Economía. Estamos hablando hoy sobre la crisis económica venezolana. Tiene salidas a la vista. Es verdad, y no es un secreto para nadie, lo vivimos, lo padecemos, lo sentimos, estamos agobiados por la hiperinflación que nos tiene totalmente acosado, con una variación de precios diariamente, al punto que ya en 2018 entraremos formalmente en la hiperinflación, con una inflación, un crecimiento de precios intermensual de 50%. El Fondo Monetario Internacional ha pronosticado para el próximo año una inflación de 2.349,3%. ¿Con qué estrategias, si es que las hay, podremos nosotros los venezolanos enfrentar la hiperinflación el próximo año? No es un secreto para nadie, es producir, es propiciar las condiciones para que el país se produzca, se diversifique, y tiene que empezar, se lo mencionamos antes, por ese tipo de cambio falso, mentiroso, inexistente. Políticas serias que generen confianza. El agobio sobre todo parte de que con lo que se percibe, llámese por sueldos, por salarios o por pensiones, ya no alcanza ni para medio comer. Para nada, es decir, la situación de pobreza extrema que estamos viendo todos los venezolanos. A nivel general. Todos, desde el presidente hacia abajo. Todos. No se salvó nadie. Nadie. Entonces la única manera de frenarlo es sincerarse. Bien, y sentarse. Hay un discurso que hemos insistido mucho, es que por ejemplo las universidades, las cuales han sido muy marginadas, muy golpeadas, las universidades tienen que proponer la integración de todos los sectores. Lo decía hace 3 días, no reunirme con mis amigos Fidel y Darcy, no, tengo que reunirme con todos los actores y realmente hacer un diagnóstico serio y decir, mire, es por acá, y todos compartir esa visión, no existe otra. La propuesta de país debería generarla a las universidades, yo estoy plenamente de acuerdo. Contigo. Sí. Les recordamos, amigos, que estamos hablando con Pedro Morales, economista, profesor universitario, presidente de la Asociación de Profesores de la UNED.
Por cierto, tenemos que recordarles también que a las 2 de la tarde pueden ver el programa completo en reposición. Pedro ha querido traernos a nosotros digamos así, un reconocimiento, Claro que sí. o algo por el estilo. Bueno, la Asociación de ¿De qué se Profesores, trata, en la cual a Pedro? mí me honra representar en esta ocasión, pues hemos identificado y hemos seguido muy de cerca la labor de ustedes. Y Caramba, nosotros gracias. pues hemos decidido hacerle un pequeño reconocimiento, Fidel, sí, por favor, un pequeño reconocimiento de parte de la PUNE. un botón. Sí, un botón. Caramba, muchas gracias. Un botón en la cual hacemos un reconocimiento a la labor tan importante que ustedes están haciendo. Gracias, no gracias, solamente por Pedro. la parte informativa, en lo económico, en lo social y lo político, sino No, la no. parte formativa. Sí, ¿bien? claro. Y eso es muy importante. Ese es nuestro propósito. Es clave. Es decir, para poder Difundir tomar el conocimiento, decisiones cultura informadas. económica. Así es, cómo no. Pedro, muy honrados por esta distinción, este reconocimiento que nos hace en nombre de toda nuestra máxima casa de estudios, la UNED, y de la Asociación de Profesores de la UNED. Y sabes que esta es tu casa. Gracias. Nos faltó tiempo, de verdad. Gracias. Este tipo de reconocimiento nos da oxígeno y nos da ánimo para seguir Nos trabajando motiva a seguir. con calidad pese a las dificultades. Pedro, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos. Excelente, Pedro. Muchas gracias por habernos acompañado. Están cordialmente invitados para mañana. Mañana tenemos un emprendedor muy curioso que les va a causar una grata impresión. Estén pendientes. Bien, amigos, y ya saben que la economía hoy en día cada vez adquiere mayor relevancia como principio y conocimiento.